Cada noche, mientras sus compañeros dormían en el cuartel, ella se vendaba el pecho con tiras de tela hasta que apenas podía respirar. Cada mañana bajaba la voz hasta convertirla en un gruñido ronco. Durante 3 años había guardado el secreto más peligroso del Imperio Otomano. Ayşe no era el joven genízaro que todos creían, era una mujer. Y lo peor de todo, se había enamorado perdidamente del hombre que la entrenaría para matar. Su comandante Mehmet Pasha, el guerrero más temido de la guardia del sultán. Si él descubría su secreto, la ley era clara, muerte inmediata. Pero cuando una herida en batalla amenazó con revelar la verdad, el destino decidió que algunos secretos son demasiado grandes para permanecer ocultos. ¿Te atrapó esta historia desde el primer segundo? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte relatos que desafían todo lo que creías posible. Dale like si crees que el amor puede florecer en los lugares más peligrosos. Ahora sí comienza la historia. Todo comenzó con fuego. Las llamas devoraron la aldea de Ayşe, cuando ella tenía apenas 15 años, dejando cenizas donde antes había risas, familias y sueños. Los invasores llegaron al amanecer, no soldados otomanos, sino bandidos sin ley que aprovechaban el caos de las fronteras del imperio para saquear pueblos indefensos. Ayşe observó desde su escondite en el bosque cómo mataban a su padre cuando intentó defender a su madre. Vio cómo arrastraban a su hermana menor, Leila, mientras gritaba su nombre. Su madre simplemente desapareció en el humo y nunca supo si murió en el incendio o fue llevada como esclava. Cuando el silencio finalmente cayó sobre las ruinas, Ayşe era la única sobreviviente de su familia. Tenía 2 opciones: morir lentamente de hambre en el bosque o encontrar una manera de sobrevivir en un mundo que no tenía piedad con las mujeres solas. La respuesta llegó 3 días después, cuando un grupo de reclutas genízaros pasó cerca de su escondite. Los genízaros, la élite militar del sultán, guerreros entrenados desde niños para ser las armas más mortales del imperio. Todos hombres, todos leales hasta la muerte. Ayşe los observó desde los arbustos. Eran jóvenes, algunos no mayores que ella. Y entonces la idea, loca y desesperada, tomó forma en su mente. Esa noche cortó su largo cabello negro con un cuchillo oxidado que encontró entre las ruinas. Se frotó ceniza en el rostro para ocultar la suavidad de su piel. Se vendó el pecho con tiras rasgadas de su propia ropa hasta que su figura femenina desapareció bajo capas de tela. Y cuando se miró en el reflejo de un charco, vio a un muchacho delgado y sucio mirándola de vuelta. «Me llamo Ayşe», susurró a su reflejo, «pero ahora seré Ahmet». Siguió al grupo de reclutas durante 2 días, manteniéndose siempre a distancia. Cuando finalmente se atrevió a acercarse, fingió ser un huérfano que huía de los bandidos. Su voz, naturalmente grave para una mujer, se volvió aún más ronca cuando la forzó desde lo profundo de su garganta. El sargento que lideraba el grupo la miró con sospecha. «¿Cuántos años tienes, muchacho?» «16, señor», mintió Ayşe, añadiendo un año a su edad real. «¿Y crees que tienes lo necesario para ser genízaro? ¿Sabes lo que implica?» «Sé que implica no volver a pasar hambre. Sé que implica poder vengar a mi familia. Eso es suficiente». Algo en su mirada, quizás la furia genuina que ardía allí, quizás la desesperación que ninguna actuación podría falsificar, convenció al sargento. «Muy bien, Ahmet. Bienvenido al infierno». El complejo de entrenamiento de los genízaros en las afueras de Estambul era un mundo de dolor, sudor y sangre. Ayşe, ahora Ahmet para todos, aprendió rápidamente que mantener su secreto requería más que solo esconder su cuerpo. Requería convertirse completamente en el muchacho que pretendía ser. Los primeros meses fueron una pesadilla. El entrenamiento físico era brutal. Carreras al amanecer con armadura completa, combate con espadas de madera que dejaban moretones que duraban semanas, ejercicios de fuerza que hacían llorar incluso a los muchachos más fuertes. Ayşe luchaba más que la mayoría, su cuerpo era más pequeño, menos musculoso, pero lo que le faltaba en fuerza bruta lo compensaba con velocidad, astucia y una determinación feroz que impresionaba incluso a los instructores más duros.
Pero el mayor desafío no era físico, era mantener el engaño cada segundo de cada día. No podía bañarse con los demás. Inventó una aversión obsesiva a la limpieza, ganándose burlas pero también privacidad. Se bañaba sola en las madrugadas, cuando todos dormían, usando agua fría del pozo para no hacer ruido. No podía permitirse mostrar debilidad o emoción. Los genízaros eran entrenados para ser duros, incluso crueles. Así que cuando uno de sus compañeros reclutas, un muchacho gentil llamado Osman, fue golpeado brutalmente por fallar en un ejercicio, Aishe tuvo que observar sin mostrar compasión, aunque por dentro su corazón se partiera. Y definitivamente no podía permitirse mirar a nadie con algo más que camaradería masculina. Eso fue hasta que conoció a Mehmet Pasha. Mehmet Pasha llegó al complejo de entrenamiento un día de primavera, 6 meses después de que Aishe se uniera a los reclutas. Tenía 30 años, una década y media mayor que la mayoría de los jóvenes que entrenaba, pero cuando entró al patio de práctica, incluso los instructores más veteranos se enderezaron en atención. Era una leyenda viviente. A los 20 años había salvado la vida del sultán durante una emboscada, matando a 7 asesinos él solo. A los 25 había liderado la conquista de una fortaleza considerada impenetrable. Ahora era el comandante más joven de la Guardia Imperial, con cicatrices que contaban historias de 100 batallas y ojos oscuros que no perdonaban la debilidad. También era, Aishe se dio cuenta con horror y fascinación, el hombre más hermoso que había visto en su vida. «Soy Mehmet Pasha», anunció su voz resonando en el patio. «Durante los próximos 6 meses estaré supervisando personalmente su entrenamiento. Algunos de ustedes sobrevivirán, la mayoría no. Los que lo logren se convertirán en genízaros, hermanos de armas, guardianes del sultán, la espada del imperio. Los que fallen, sus ojos recorrieron a los reclutas, deteniéndose brevemente en cada rostro. Los que fallen desearán no haber nacido». Cuando su mirada se cruzó con la de Aishe, ella sintió como si pudiera ver directamente a través de su disfraz, como si pudiera leer cada secreto grabado en su alma. Tuvo que obligarse a mantener contacto visual, a no bajar la mirada como haría una mujer, a no sonrojarse como su cuerpo desesperadamente quería hacer. «Tú», dijo Mehmet, señalándola. «Eres pequeño. ¿Cómo te llamas?» «Ahmet, comandante», respondió Aishe con su voz más grave. «Ahmet, te pareces más a un gato callejero que a un soldado. ¿Qué te hace pensar que sobrevivirás aquí?» La pregunta era una trampa. Si mostraba arrogancia, sería castigada. Si mostraba debilidad, sería descartada. Aishe eligió la única respuesta honesta que podía dar. «No lo sé, comandante, pero moriré intentándolo antes de rendirme». Por un momento algo parpadeó en los ojos de Mehmet, sorpresa, respeto, pero desapareció tan rápido que Aishe pensó que lo había imaginado. «Veremos», fue todo lo que dijo antes de pasar al siguiente recluta. Esa noche, mientras yacía en su catre escuchando los ronquidos de sus compañeros, Aishe tocó su pecho vendado y sintió su corazón latir salvajemente. No por miedo, sino por algo mucho más peligroso. Ya estaba perdida. Los meses siguientes fueron los más difíciles y extraños de la vida de Aishe. El entrenamiento bajo Mehmet Pasha era implacable, pero también revelador. El comandante no era el bruto que su reputación sugería. Era brillante, estratégico y sorprendentemente justo. Cuando un instructor golpeó brutalmente a un recluta por un error menor, Mehmet intervino. «La disciplina es necesaria, la crueldad es cobardía», declaró, y el instructor fue degradado. Cuando otro recluta fue atrapado, robando comida de la despensa porque su familia pasaba hambre, Mehmet no lo ejecutó como dictaba el reglamento. En cambio, arregló para que enviaran provisiones a la familia del muchacho. «Un soldado hambriento es inútil, un soldado con familia hambrienta es desesperado. Ambos son peligrosos», explicó. Y cuando Aishe, siempre la más pequeña, siempre luchando por seguir el ritmo, colapsó durante una marcha de 20 kilómetros con armadura completa, Mehmet personalmente la llevó cargada los últimos 5 kilómetros hasta el campamento. «No eres el más fuerte, Ahmet»,
le dijo mientras la dejaba en su catre, donde ella jadeaba tratando de recuperar el aliento. Pero tienes algo que la fuerza no puede comprar. Tienes corazón. No lo desperdicies. Esas palabras se grabaron en el alma de Aishe, y cada día, sin quererlo, se enamoraba más profundamente del hombre que podría ordenar su ejecución si alguna vez descubría la verdad. El entrenamiento se volvió más íntimo con el tiempo. Mehmet comenzó a trabajar personalmente con los reclutas más prometedores, y para sorpresa de todos, Aishe estaba entre ellos. Sus sesiones de práctica de combate con el comandante se convirtieron en el punto más alto y más tortuoso de sus días. «Tu problema es que piensas demasiado», le dijo Mehmet durante una sesión, después de desarmarla por 10ª vez. «El combate no es solo técnica, es instinto». Se acercó detrás de ella, ajustando su postura. Sus manos tocaron sus hombros, sus brazos, guiando su cuerpo en el movimiento correcto. Aishe se congeló, consciente de cada punto donde su piel tocaba la de él a través de la ropa, rogando que él no pudiera sentir su corazón latiendo descontroladamente. «Relájate», murmuró Mehmet cerca de su oído. «Un soldado tenso es un soldado muerto». ¿Cómo podía relajarse cuando cada fibra de su ser estaba dolorosamente consciente de su cercanía, cuando cada célula de su cuerpo gritaba por acercarse más en lugar de mantener la distancia apropiada entre soldado y comandante? «Sí, comandante», logró decir, su voz saliendo más ronca de lo usual. Mehmet se alejó, y Aishe pudo respirar nuevamente, pero luego él hizo algo inesperado. Se quedó mirándola con una expresión extraña, casi confundida. «Ahmet», dijo lentamente, «¿hay algo que quieras decirme?» El corazón de Aishe se detuvo. ¿Había notado algo? ¿Algún detalle que revelara su secreto? «No, comandante». «¿Por qué lo pregunta?» Mehmet la estudió un momento más, luego sacudió la cabeza como descartando un pensamiento. «Nada, continúa practicando». Pero mientras se alejaba, Aishe lo vio tocar distraídamente su propio pecho, justo donde momentos antes había estado en contacto con el cuerpo vendado de ella. Y en ese gesto, Aishe supo con certeza terrible que el tiempo se estaba agotando. Pronto, de una manera u otra, la verdad saldría a la luz. ¿Quieres saber qué pasa cuando Mehmet descubre la verdad? Suscríbete ahora para no perderte el desenlace de esta historia. Dale like si sientes la tensión entre estos dos personajes. La historia continúa y se pone aún más intensa. La guerra llegó como siempre llega, sin aviso y sin piedad. Una fuerza rebelde en las fronteras del norte amenazaba con expandirse hacia el corazón del imperio. El sultán ordenó movilizar las tropas, y con ellas fueron los jenízaros más prometedores, incluyendo los reclutas de élite que habían completado su entrenamiento bajo Mehmet Pasha. Era la primera batalla real de Aishe. El entrenamiento no la había preparado para el caos absoluto del campo de combate. El estruendo ensordecedor de cañones, los gritos de los heridos, el olor a sangre y pólvora que saturaba el aire hasta hacerlo irrespirable. Pero había una cosa para la que el entrenamiento sí la había preparado: cómo sobrevivir cuando el infierno se desata a tu alrededor. «Mantengan la formación». La voz de Mehmet cortaba a través del caos, como una espada a través de seda. «No retrocedan, somos jenízaros, no conocemos el miedo». Aishe luchaba con una ferocidad que sorprendía incluso a sus compañeros más experimentados. Cada golpe de su espada llevaba años de rabia contenida, por su familia asesinada, por su identidad robada, por tener que esconder su verdadero ser cada segundo de cada día. La batalla parecía eterna. Luego, todo cambió en un instante. Aishe vio el destello del acero demasiado tarde. Un rebelde había flanqueado su posición, su lanza dirigida directamente al corazón de Mehmet, quien estaba de espaldas combatiendo a otros 3 hombres. No hubo tiempo para pensar, solo para actuar. Aishe se lanzó entre la lanza y Mehmet. Sintió el impacto como un puñetazo frío en su costado izquierdo, justo debajo de las costillas. La punta atravesó su armadura y entró en su carne con una sensación de desgarro que le robó el aliento. Pero no cayó. Con su último aliento de fuerza, hundió su espada en el pecho del atacante.
El hombre colapsó y solo entonces Aisé sintió sus propias rodillas ceder. Ahmet. La voz de Mehmet sonó como si viniera de muy lejos. Luego sus brazos fuertes la atraparon antes de que golpeara el suelo. Ahmet, mírame, quédate conmigo. Aisé intentó hablar, pero solo salió sangre de su boca. El mundo giraba, los sonidos de la batalla se desvanecían, y en algún lugar, muy distante, escuchó a Mehmet gritar: «Necesito un médico». Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fueron los ojos de Mehmet, llenos de una emoción que nunca había visto en ellos antes. Terror puro. Aisé despertó en una tienda médica, envuelta en vendajes limpios y acostada en un catre suave, un lujo impensable para un soldado raso. La luz del día se filtraba a través de la tela de la tienda, sugiriendo que había perdido al menos un día entero. Intentó moverse y un dolor agudo la atravesó. Su mano voló instintivamente a su costado, donde la lanza había entrado, y entonces se dio cuenta de algo terrible. Las vendas alrededor de su pecho, las que había usado durante 3 años para esconder su verdadera naturaleza, no estaban. En su lugar había vendajes médicos limpios, envueltos apropiadamente alrededor de su torso para tratar su herida. Lo que significaba que alguien había tenido que quitarle su ropa. Alguien había visto. «Estás despierta». Aisé se volvió bruscamente, demasiado rápido, desgarrando algo en su herida, y vio a Mehmet Pasha sentado en un taburete en la esquina de la tienda. Su expresión era indescifrable, pero había una tensión en sus hombros que sugería que había estado allí durante mucho tiempo. «Comandante, yo». La voz de Aisé salió natural por primera vez en 3 años, suave, femenina, sin el esfuerzo de forzarla más grave. Ya no tenía sentido fingir. «Por favor, déjame explicar antes de que ordenes mi ejecución». Mehmet se puso de pie lentamente, cruzando los brazos sobre su pecho. «3 años», dijo su voz peligrosamente tranquila. «Durante 3 años te entrené, confié en ti, te enseñé todo lo que sé sobre combate, y todo ese tiempo me mentiste». «Sí», admitió Aisé, sin bajar la mirada. «Si iba a morir, moriría con dignidad. Te mentí, a ti y a todos los demás, porque sabía que la verdad significaba mi muerte. ¿Tienes idea del peligro que representabas?». La voz de Mehmet se elevó. «¿Del escándalo? ¿De lo que el sultán habría hecho no solo a ti, sino a mí por permitirlo sin darme cuenta?» «Lo sé, y lo siento». Aisé sintió lágrimas, las primeras en 3 años, quemar sus ojos. «Pero no me arrepiento, porque la alternativa era morir de hambre en el bosque después de que bandidos mataran a mi familia. Porque en 3 años como Ahmet viví más libremente que en 15 años como Aisé. Porque su voz se quebró, porque te conocí a ti». Mehmet se quedó inmóvil. «¿Qué dijiste?» «Me enamoré de ti», confesó Aisé, las palabras saliendo en un torrente que no podía detener. «Sé que es una locura, sé que soy una mentirosa y una impostora, sé que merezco la muerte por lo que he hecho, pero antes de morir necesito que sepas que salvarte no fue solo deber militar, fue porque la idea de un mundo sin ti en él era insoportable». El silencio que siguió fue tan completo que Aisé podía escuchar su propio corazón latiendo. Mehmet la miraba con una expresión que no podía leer: furia, traición, repugnancia. Entonces él habló, y sus palabras fueron lo último que ella esperaba escuchar. «El médico te vio primero. Cuando me llamó me dijo que tenías una herida grave, pero que vivirías, y entonces me dijo». Mehmet cerró los ojos como si le doliera continuar. «Me dijo que él era en realidad ella, y por un momento, solo un momento, quise matarte yo mismo por el engaño. Lo entiendo, pero entonces recordé». Mehmet abrió los ojos, y ahora ella podía ver la emoción allí, dolor, confusión y algo más que hizo que el corazón de Aisé latiera más rápido. «Recordé cada momento de los últimos 3 años. Recordé tu valentía, tu determinación, tu negativa a rendirte incluso cuando eras claramente el más débil físicamente. Recordé», su voz se volvió más suave. «Recordé cómo me sentía cada vez que te entrenaba. Cómo mis manos se demoraban demasiado cuando ajustaba tu postura. Cómo buscaba excusas para trabajar contigo personalmente».
Aishe dejó de respirar. Pensé que estaba perdiendo la razón, continuó Mehmet, acercándose lentamente a su catre. Pensé que había algo terriblemente mal conmigo, porque no se supone que un comandante sienta lo que yo sentía por uno de sus soldados. No se supone que piense en él constantemente. No se supone que le aterrorice la idea de perderlo en batalla. Se arrodilló junto al catre, sus ojos al mismo nivel que los de ella. Y ahora entiendo por qué. No estaba perdiendo la razón. Solo estaba enamorándome de la mujer más valiente que he conocido sin siquiera saber que era una mujer. Las lágrimas finalmente se derramaron por las mejillas de Aishe. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que deberías haber muerto por lo que hiciste. Estoy diciendo que me mentiste y me engañaste. Estoy diciendo que rompiste cada regla que existe. Mehmet levantó una mano, secando sus lágrimas con su pulgar con una ternura que contrastaba violentamente con sus palabras. Y estoy diciendo que no me importa, porque cuando vi esa lanza dirigirse hacia ti, cuando creí que te perdería, me di cuenta de que preferiría enfrentar la ira del sultán 1000 veces antes que vivir en un mundo sin ti. Mehmet, su nombre salió como una oración. Mi verdadero nombre es Mehmet, no comandante, no pasha, solo Mehmet. Y tu verdadero nombre es Aishe, Aishe. La forma en que dijo su nombre, su verdadero nombre, hizo que algo se rompiera y sanara al mismo tiempo dentro de ella. La mujer que me salvó la vida. La mujer que cambió todo lo que creía saber sobre valentía y honor. ¿Qué haremos?, preguntó Aishe. Porque incluso en medio de esta confesión imposible, la realidad permanecía. La ley puede irse al infierno. Mehmet sonrió por primera vez desde que había entrado a la tienda. Tengo un plan, pero tendrás que confiar en mí. Aishe tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Confiaría en ti con mi vida, ya lo hice una vez. Entonces confía en mí una vez más. El plan de Mehmet era arriesgado al punto de la locura, pero también era su única oportunidad. Ahmet murió en batalla, explicó mientras ayudaba a Aishe a sentarse lentamente en el catre, cuidando su herida. Un héroe que dio su vida para salvar a su comandante. Habrá un funeral apropiado con honores militares. Y yo, tú eres Aishe, una aldeana que perdió a su familia en las incursiones de bandidos. Llegaste al campamento después de la batalla, buscando protección. Como comandante, tengo autoridad para otorgarte refugio, y después de un periodo apropiado, para solicitarte en matrimonio. Aishe procesó esto lentamente. Estás arriesgando tu posición, tu reputación, tu vida, por mí, una impostora. No eres una impostora. Mehmet tomó sus manos. Eres la mejor soldado que he entrenado. El hecho de que tengas un cuerpo femenino no cambia que tu coraje, tu habilidad, tu honor son tan reales como los de cualquier hombre, más que la mayoría, de hecho. El sultán nunca sabrá la verdad completa. Solo sabrá que un valiente genízaro murió salvándome y que me caso con una mujer que capturó mi corazón. No es inusual para un comandante encontrar esposa en sus viajes. Era perfecto en su simplicidad y también completamente dependiente de que nadie, ni uno solo de los cientos de soldados que habían conocido a Ahmet, revelara la verdad. Los soldados que te vieron como Ahmet, comenzó Aishe, están bajo mis órdenes directas de mantener silencio. Les he dicho que es un asunto de seguridad imperial, que tu identidad debe ser protegida para prevenir represalias contra mujeres soldado en el futuro. Mehmet sonrió sin humor. También les recordé que desobedecer una orden directa es traición. En los días siguientes, el plan se desarrolló exactamente como Mehmet lo había diseñado. Hubo un funeral solemne para el valiente Ahmet, con Mehmet mismo dando un discurso emotivo sobre el sacrificio del joven soldado. La mitad del campamento lloró, incluyendo algunos de los instructores más duros que nunca habían mostrado emoción antes. Aishe observó desde lejos, escondida en la tienda médica, viendo cómo enterraban a la persona que había sido durante 3 años. Era extraño llorar el funeral de tu propia identidad falsa, pero también liberador. Ahmet había servido su propósito. Ahora podía descansar. 3 semanas después,
Cuando Aisha estaba lo suficientemente recuperada para viajar, Mehmet anunció su compromiso. Hubo algunas cejas levantadas. El famoso comandante casándose con una aldeana desconocida era inusual, pero no sin precedentes, y nadie se atrevía a cuestionar al héroe que había salvado al sultán más de una vez. La boda fue simple, celebrada en una pequeña mezquita cerca del campamento con solo un puñado de testigos presentes. Cuando Aisha pronunció sus votos, mirando los ojos del hombre que había conocido como su comandante y ahora era su esposo, sintió que finalmente, por primera vez en años, podía respirar sin esconderse. Pero la paz duró poco. 2 meses después de su boda, mientras Mehmet y Aisha se establecían en una modesta casa en las afueras de Estambul, una figura del pasado regresó para amenazar todo lo que habían construido. Su nombre era Selim, un genízaro que había entrenado junto a Ahmet y que nunca había tragado la historia oficial. Era inteligente, observador y peligrosamente ambicioso. «Comandante», dijo Selim una tarde cuando visitó su casa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es curioso, su esposa se parece extraordinariamente a nuestro difunto hermano Ahmet. La misma altura, la misma complexión delgada, los mismos ojos». Mehmet se tensó, pero mantuvo su expresión neutral. «Muchas personas se parecen, es coincidencia». «Quizás». Selim se paseó por la habitación como un depredador. «O quizás no lo es. Sería un escándalo terrible si se descubriera que una mujer se había infiltrado en los genízaros. El sultán estaría furioso. Podría costar muchas cabezas». La amenaza era clara como el cristal. Selim quería algo a cambio de su silencio. «¿Qué quieres?», preguntó Mehmet, directamente. «Promoción. Quiero ser capitán. Y quiero el comando del batallón del norte». Los ojos de Selim brillaban con codicia. «Eso, y digamos, 1000 monedas de oro para asegurar mi discreción permanente». Era extorsión pura, y lo peor era que Selim los tenía atrapados. Una palabra suya al sultán, y tanto Aisha como Mehmet serían ejecutados. «Necesito tiempo para reunir el dinero», dijo Mehmet finalmente. «Tienes una semana». Selim se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. «Ay, comandante, no intentes nada estúpido. He dejado una carta con un amigo de confianza. Si algo me sucede, será entregada directamente al palacio». Cuando Selim se fue, Aisha salió de la habitación contigua donde había estado escuchando. «Tenemos que huir». «No». La mandíbula de Mehmet estaba tensa. «Huir confirmaría todo lo que sospecha, y nos perseguirían por el resto de nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos?». Mehmet la miró con determinación. «Hacemos lo único que podemos hacer. Le damos exactamente lo que pidió». La semana siguiente fue un frenesí de preparativos. Mehmet vendió propiedades, pidió favores a antiguos compañeros de armas y finalmente reunió las 1000 monedas de oro que Selim había exigido. Pero antes de entregarlas, hizo algo más. Visitó al sultán personalmente. «Su Majestad», dijo Mehmet, arrodillándose ante el trono, «vengo a revelar una conspiración que amenaza la integridad de su ejército más élite». El sultán se enderezó con interés. Mehmet era uno de sus comandantes más confiables. «Habla». «Un genízaro llamado Selim ha estado extorsionando a varios oficiales, amenazando con revelar secretos fabricados si no le pagan. Está usando el miedo y la mentira para ascender en las filas sin mérito». «Eso es traición». «Lo es, Su Majestad, y tengo prueba». Mehmet colocó una carta sobre los escalones del trono. «Esto es una confesión firmada por 3 oficiales que él intentó extorsionar antes que a mí. La conseguí discretamente durante la última semana». Era verdad, Mehmet había investigado el pasado de Selim y descubierto que el extorsionador había intentado el mismo esquema antes, aunque con menos éxito. 2 oficiales habían cedido, 1 había resistido. Todos estaban dispuestos a testificar, agradecidos de que finalmente alguien confrontara a Selim. «¿Y qué te exigió a ti?», preguntó el sultán. «Promoción a capitán, comando del batallón del norte y 1000 monedas de oro». Los ojos del sultán se oscurecieron. «¿Basado en qué supuesto secreto?».
Aquí era donde el plan de Mehmet se volvía peligroso. Tenía que dar una respuesta que satisficiera al sultán sin revelar la verdad sobre Ayşe. Afirmó tener evidencia de que yo favorecí indebidamente a ciertos soldados durante el entrenamiento. Es falso, por supuesto, pero él sabe que incluso una acusación infundada podría dañar mi reputación. El sultán estudió a Mehmet por un largo momento. Te he conocido por 10 años, Mehmet Pasha. Has salvado mi vida 2 veces. Tu honor es incuestionable. Se volvió hacia su visir. Arresten a Selim. Será juzgado por traición. 2 días después, Selim fue ejecutado públicamente por extorsión y conspiración contra oficiales imperiales. La carta que supuestamente había dejado con un amigo de confianza nunca apareció, probablemente nunca existió, solo era otra mentira para aumentar su ventaja. Cuando Mehmet regresó a casa después de presenciar la ejecución, encontró a Ayşe esperándolo en el jardín. Se veía pálida, sacudida por lo cerca que habían estado del desastre. «Se acabó», dijo él, tomándola en sus brazos. «Estamos a salvo». «¿Por cuánto tiempo?», su voz temblaba. «¿Cuándo aparecerá la siguiente persona con sospechas?» «No lo hará». Mehmet la apartó suavemente para poder mirarla a los ojos. «Porque vamos a desaparecer». 3 meses después, en una pequeña villa en las costas del Mar Negro, una pareja abrió una modesta escuela de equitación y defensa personal. El hombre, un veterano militar retirado debido a una vieja herida, enseñaba a los jóvenes del pueblo técnicas de combate. La mujer, sorprendentemente hábil con la espada, asistía en las lecciones. Los aldeanos encontraban ligeramente inusual que una mujer supiera tanto sobre lucha, pero la pareja explicaba que ella había crecido entre hermanos y aprendido de ellos. Nadie cuestionaba más allá. Eran tiempos difíciles y cualquier habilidad que ayudara a defenderse era bienvenida. Mehmet había renunciado a su posición como comandante, citando su deseo de vivir una vida más tranquila con su nueva esposa. El sultán, agradecido por años de servicio leal, le otorgó una generosa pensión y su bendición. Ayşe, por su parte, finalmente podía ser ella misma, mujer y guerrera al mismo tiempo, sin necesidad de esconder ninguna parte de su identidad. Enseñaba a las jóvenes del pueblo que querían aprender defensa personal, mostrándoles que la fuerza no residía solo en los músculos, sino en la determinación y la técnica. Una tarde, mientras entrenaban en el patio detrás de su casa, Mehmet la desarmó como había hecho cientos de veces antes. Pero esta vez, cuando ella cayó sobre la hierba, él cayó con ella riendo. «¿Recuerdas la primera vez que te entrené?», preguntó él, apartando un mechón de cabello de su rostro. Ya no llevaba el peinado corto de un soldado, su cabello había crecido hasta los hombros, oscuro y hermoso. «Recuerdo que estaba aterrorizada de que notaras algo diferente en mí». «Noté algo diferente», Mehmet la besó suavemente, «pero no lo que temías. Noté que eras especial, que destacabas entre todos los demás. Solo no entendía por qué. Y ahora entiendo que estaba destinado a conocerte, sin importar qué forma tomara ese destino. Ya fueras Ahmet o Ayşe, soldado o esposa, siempre fuiste la otra mitad de mi alma». Ayşe lo besó profundamente, agradecida por este hombre que había visto más allá de su engaño hacia su verdadero corazón, que había arriesgado todo, su posición, su reputación, su vida, para protegerla. «Te amo, Mehmet, no solo como mi esposo, sino como mi comandante, mi maestro, mi igual. Y yo te amo, Ayşe, mi soldado más valiente, mi esposa más preciosa, mi compañera en todas las batallas que la vida nos presente». Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre su nuevo hogar y el sonido de las olas llegaba desde la playa cercana, Ayşe reflexionó sobre el extraño camino que la había llevado hasta allí. Había perdido a su familia, su identidad original, 3 años viviendo como alguien que no era. Pero había ganado algo infinitamente más valioso, la libertad de ser completamente ella misma y el amor de un hombre que la valoraba por su fuerza tanto como por su corazón. Años después, cuando los niños del pueblo le preguntaban sobre las cicatrices que ocasionalmente veían en sus brazos durante el entrenamiento, Ayşe sonreía y decía:
Son recuerdos de una vida anterior, cuando tuve que esconderme para sobrevivir, pero ya no me escondo. Y quiero enseñarles que ustedes tampoco tienen que hacerlo. Y cuando esos niños, especialmente las niñas, la miraban con admiración y asombro, preguntándole si era verdad que podía vencer a cualquier hombre en combate, ella respondía: el verdadero combate no es contra otros, es contra las expectativas que intentan definirte, contra las reglas que dicen lo que puedes o no puedes ser, contra el miedo que te dice que permanezcas pequeño y seguro. ¿Y cómo se gana ese combate?, preguntaban los niños. Aishe miraba a Mehmet, quien observaba desde la distancia con una sonrisa orgullosa. Con valentía para ser quien realmente eres, con determinación para nunca rendirte, y con suficiente amor por ti mismo y por aquellos que creen en ti para convertir incluso los disfraces más grandes en verdades más profundas. La historia de Ahmet el Genízaro se convirtió en leyenda, un joven soldado que dio su vida para salvar a su comandante. Pero la verdadera historia, la de Aishe y Mehmet, era conocida solo por ellos, y eso era suficiente. Porque al final no importaba qué nombre usara o qué ropa vistiera. Lo que importaba era que había encontrado el valor para luchar por su supervivencia, la fuerza para mantener su secreto y el amor que la había liberado de todas las mentiras. Bajo las estrellas del Mar Negro, en una vida que habían construido juntos más allá del alcance del pasado, Aishe y Mehmet finalmente encontraron lo que ambos habían estado buscando sin saberlo: un hogar donde podían ser completamente ellos mismos, sin máscaras, sin miedo, sin arrepentimientos. Y cuando Mehmet la abrazaba en las noches, susurraba en su oído: mi valiente Genízaro, mi hermosa esposa, las dos caras de la mujer más extraordinaria que he conocido. Y Aishe, finalmente en paz con todas las partes de sí misma, susurraba de vuelta: tu soldado más leal, tu compañera más verdadera, por siempre. Si llegaste hasta aquí, escribe valentía en los comentarios. Dale like a este video si crees que el amor verdadero ve más allá de las apariencias y las mentiras necesarias. Suscríbete al canal para más historias que desafían todo lo que creías posible sobre el amor, el honor y el coraje. Gracias por acompañarnos en esta extraordinaria historia de identidad, guerra y amor inquebrantable.